Gaudete et exultate. Numeral 129. Audacia y fervor. Al mismo tiempo, la santidad es parresía, es audacia, es empuje evangelizador que deja una marca en este mundo. Para que sea posible, el mismo Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad y firmeza: no tengáis miedo. Marcos 6:50. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:20. Estas palabras nos permiten caminar y servir con esa actitud llena de coraje que suscitaba el Espíritu Santo en los apóstoles y los llevaba a anunciar a Jesucristo. Audacia, entusiasmo, hablar con libertad, fervor apostólico, todo eso se incluye en el vocablo parresía, palabra con la que la Biblia expresa también la libertad de una existencia que está abierta, porque se encuentra disponible para Dios y para los demás. El beato Pablo VI mencionaba entre los obstáculos de la evangelización precisamente la carencia de parresía, la falta de fervor, tanto más grave cuanto que viene de dentro. ¿Cuántas veces nos sentimos tironeados a quedarnos en la comodidad de la orilla? Pero el Señor nos llama para navegar mar adentro y arrojar las redes en aguas más profundas. Nos invita a gastar nuestra vida a su servicio, aferrándonos a Él, y nos animamos a poner todos nuestros carismas al servicio de los otros. Ojalá nos sintamos apremiados por su amor y podamos decir con San Pablo: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Miremos a Jesús. Su compasión entrañable no era algo que él lo ensimismara, no era una compasión paralizante, tímida o avergonzada, como muchas veces nos sucede a nosotros, sino todo lo contrario. Era una compasión que lo movía a salir de sí con una fuerza para anunciar, para enviar en misión, para enviar a sanar y a liberar. Reconozcamos nuestra fragilidad, pero dejemos que Jesús la tome con sus manos y nos lance a la misión. Somos frágiles, pero portadores de un tesoro que nos hace grandes y que puede hacer más buenos y felices a quienes lo reciban. La audacia y el coraje apostólico son constitutivos de la misión. La parresía es sello del Espíritu, testimonio de la autenticidad del anuncio. Es feliz seguridad que nos lleva a gloriarnos del Evangelio que anunciamos. Es confianza inquebrantable en la fidelidad del testigo fiel, que nos da la seguridad de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Necesitamos el empuje del Espíritu para no paralizarnos por el miedo y el cálculo, para no acostumbrarnos a caminar solo dentro de confines seguros. Recordemos que lo que está cerrado termina oliendo a humedad y enfermándonos. Cuando los apóstoles sintieron la tentación de dejarse paralizar por los temores y peligros, se pusieron a orar juntos, pidiendo la parresía. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y conceda a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Hechos 4:29. Y la respuesta fue que al terminar la oración tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Hechos 4:31. Como el profeta Jonás, siempre llevamos latente la tentación de huir a un lugar seguro que puede tener muchos nombres: individualismo, espiritualismo, encerramiento en pequeños mundos, dependencia, instalación, repetición de esquemas ya prefijados, dogmatismo, nostalgia, pesimismo, refugio en las normas. Tal vez nos resistimos a salir de un territorio que nos era conocido y manejable. Sin embargo, las dificultades pueden ser como la tormenta, la ballena, el gusano que secó el ricino de Jonás, o el viento y el sol que le quemaron la cabeza, y lo mismo que para él pueden tener la función de hacernos volver a ese Dios que es ternura y que quiere llevarnos a una itinerancia constante y renovadora. Dios siempre es novedad, que nos empuja a partir
una y otra vez y a desplazarnos para ir más allá de lo conocido, hacia las periferias y las fronteras. Nos lleva ahí donde está la humanidad más herida y donde los seres humanos, por debajo de la apariencia de la superficialidad y el conformismo, siguen buscando la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. Dios no tiene miedo, no tiene miedo. Él va siempre más allá de nuestros esquemas y no le teme a las periferias. Él mismo se hizo periferia. Por eso, si nos atrevemos a llegar a las periferias, ahí lo encontraremos. Él ya estará ahí. Jesús nos primerea en el corazón de aquel hermano, en su sangre, en su carne herida, en su vida oprimida, en su alma oscurecida. Él ya está ahí. Es verdad que hay que abrir la puerta del corazón a Jesucristo, porque Él golpea y llama. Pero a veces me pregunto si por el aire irrespirable de nuestra autorreferencialidad, Jesús no estará ya dentro de nosotros golpeando para que lo dejemos salir. En el Evangelio vemos cómo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. También después de la resurrección, cuando los discípulos salieron a predicar por todas partes, el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Mateo 16:20. Esa es la dinámica que brota del verdadero encuentro. La costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar algo, que no podemos hacer nada frente a esta situación, que siempre ha sido así y que sin embargo sobrevivimos. A causa de ese acostumbrarnos, ya no nos enfrentaremos al mal y permitimos que las cosas sean lo que son o lo que algunos han decidido que sean. Pero dejemos que el Señor venga a despertarnos, a apegarnos a pegarnos un sacudón en nuestra modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos la costumbre, abramos bien los ojos y los oídos, y sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la palabra viva y eficaz del resucitado. Nos moviliza el ejemplo de tantos sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos que se dedican a anunciar y a servir con gran fidelidad, muchas veces arriesgando sus vidas y ciertamente a costa de su comodidad. Su testimonio nos recuerda que la Iglesia no necesita tantos burócratas y funcionarios, sino misioneros apasionados, devorados por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida. Los santos sorprenden, desinstalan, porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila e inestesiante. Pidamos al Señor la gracia de no vacilar cuando el Espíritu nos reclame que demos un paso adelante. Pidamos el valor apostólico de comunicar el Evangelio a los demás, de renunciar a ser de nuestra vida cristiana un museo de recuerdos. En todo caso, dejemos que el Espíritu Santo nos haga contemplar la historia en la clave de Jesús resucitado. De ese modo, la Iglesia, en lugar de estancarse, podrá seguir adelante acogiendo las sorpresas del Señor. En comunidad. Es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia y contra las acechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si estamos aislados. Es tal el bombardeo que nos seduce que si estamos demasiado solos fácilmente perderemos el sentido de la realidad, la claridad interior y sucumbimos. La santificación es un camino comunitario, de dos en dos. Así lo reflejan algunas comunidades santas. En varias ocasiones la Iglesia ha canonizado a comunidades enteras que vivieron heroicamente el Evangelio y que ofrecieron a Dios la vida de todos sus miembros. Pensemos, por ejemplo, en los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de María, en las 7 beatas religiosas del primer monasterio de la Visitación de Madrid, en San Pablo Miki y compañeros mártires en Japón, en San Andrés Kim Taegong, compañeros mártires en Corea, en San Roque González, San Alfonso Rodríguez y compañeros mártires en Sudamérica. También recordemos el reciente testimonio de los beatos monjes trapenses de Argelia que se prepararon juntos para el martirio.
Del mismo modo, hay muchos matrimonios santos donde cada uno fue instrumento de Cristo para la santificación del cónyuge. Vivir o trabajar con otros es sin duda un camino de desarrollo espiritual. San Juan de la Cruz decía a un discípulo: estás viviendo con otros para que te labren y ejerciten. La comunidad está llamada a crear ese espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado. Compartir la palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos hace más hermanos y nos va convirtiendo en comunidad santa y misionera. Esto da lugar también a las verdaderas experiencias místicas vividas en comunidad, como fue el caso de San Benito y Santa Escolástica, o aquel sublime encuentro espiritual que vivieron juntos San Agustín y su madre Santa Mónica. Cuando ya se acercaba el día de su muerte, día por ti conocido y que nosotros ignorábamos, sucedió por ocultos designios, como lo creó firmemente, que nos encontramos ella y yo solos, apoyados en una ventana que daba al jardín interior de la casa donde nos hospedábamos, y abríamos la boca de nuestro corazón, ávidos de las corrientes de tu fuente y la fuente de vida que hay en ti. Y mientras estábamos hablando y suspirando por ella, la sabiduría, llegamos a tocarla un poco con el ímpetu de nuestro corazón, de modo que fuese la vida sempiterna según cual fue este momento de intuición por el cual suspiramos. Pero estas experiencias no son lo más frecuente ni lo más importante. La vida comunitaria, sea en la familia, en la parroquia, en la comunidad religiosa o en cualquier otra, está hecha de muchos pequeños detalles cotidianos. Esto ocurriría en la comunidad santa que formaron Jesús, María y José, donde se reflejó de manera paradigmática la belleza de la comunión trinitaria. También es lo que sucedía en la vida comunitaria que Jesús llevó con sus discípulos y con el pueblo sencillo. Recordemos esto, cómo Jesús invitaba a sus discípulos a presentar atención a los detalles. El pequeño detalle de que se estaba acabando el vino en una fiesta, el pequeño detalle de que faltaba una oveja, el pequeño detalle de la viuda que ofreció sus 2 moneditas, el pequeño detalle de tener aceite de repuesto para las lámparas por si el novio se demora, el pequeño detalle de pedir a sus discípulos que vieran cuántos panes tenían, el pequeño detalle de tener un fueguito preparado y un pescado en la parrilla mientras esperaba a los discípulos de madrugada. La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los miembros se cuidan unos a otros y constituyen un espacio abierto y evangelizador, es lugar de la presencia del resucitado que la va santificando según el proyecto del Padre. A veces, por un don del amor del Señor, en medio de esos pequeños detalles, se nos regalan consoladoras experiencias de Dios. Una tarde de invierno estaba yo cumpliendo, como de costumbre, mi dulce tarea. De pronto, oí a lo lejos el sonido armonioso de un instrumento musical. Entonces me imaginé un salón muy bien iluminado, todo resplandeciente de ricos dorados, y en él señoritas elegantemente vestidas, prodigándose mutuamente cumplidos y cortesías mundanas. Luego posé la mirada en la pobre enferma, en quien sostenía. En lugar de una melodía, escuchaba de vez en cuando sus gemidos lastimeros. No puedo expresar lo que pasó por mi alma. Lo único que sé es que el Señor la iluminó con los rayos de la verdad, los cuales sobrepasan de tal modo el brillo tenebroso de las fiestas de la tierra, que no podía creer en mi felicidad. En contra de la tendencia al individualismo consumista que termina aislándonos en la búsqueda del bienestar al margen de los demás, nuestro camino de santificación no puede dejar de identificarnos con aquel deseo de Jesús, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Génesis 17:21. En oración constante. Finalmente, aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está hecha de una apertura habitual a la trascendencia, que se expresa en la oración y en la adoración. El santo es una persona con espíritu orante que necesita comunicarse con Dios.
Es alguien que no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de este mundo, y en medio de sus esfuerzos y entregas suspira por Dios. Sale de sí en la alabanza y amplía sus límites en la contemplación del Señor. No creo en la santidad sin oración, aunque no se trate necesariamente de largos momentos o de sentimientos intensos. San Juan de la Cruz recomendaba procurar andar siempre en la presencia de Dios, sea real, imaginaria o unitiva, de acuerdo con lo que le permitan las obras que esté haciendo. En el fondo, es el deseo de Dios que no puede dejar de manifestarse de alguna manera en medio de nuestra vida cotidiana. Procure ser continuo en la oración y en medio de los ejercicios corporales no la deje. Sea que coma, beba, hable o con otros, o haga cualquier cosa, siempre ande deseando a Dios y apegando a Él su corazón. No obstante, para que esto sea posible, también son necesarios algunos momentos solo para Dios, en soledad con Él. Para Santa Teresa de Ávila, la oración es tratar de amistad estando muchas veces a solas con alguien a quien sabemos que nos ama. Quisiera insistir en esto. No es solo para pocos privilegiados, sino para todos, porque todos tenemos necesidad de este silencio penetrado en nuestra presencia adorada. La oración confiada es una reacción del corazón que se abre a Dios frente a frente, donde se hace callar todos los rumores para escuchar la suave voz del Señor que resuena en el silencio. En ese silencio es posible discernir, a la luz del Espíritu, los caminos de santidad que el Señor nos propone. De otro modo, todas nuestras decisiones podrían ser solamente decoraciones que, en lugar de exaltar el Evangelio en nuestras vidas, lo recubrirán o lo ahogarán. Para todo discípulo es indispensable estar con el Maestro, escucharle, aprender de él, siempre aprender. Si no escuchamos, todas nuestras palabras serán únicamente ruidos que no sirven para nada. Recordemos que es la contemplación del rostro del Jesús muerto y resucitado la que recompone nuestra humanidad, también la que está fragmentada por las fatigas de la vida o marcada por el pecado. No hay que domesticar el poder del rostro de Cristo. Entonces, me atrevo a preguntarte, ¿hay momentos en los que te pones en su presencia en silencio y permaneces con Él sin prisas? ¿Y te dejas mirar por Él? ¿Dejas que su fuego inflame tu corazón? Si no le permites que Él alimente el calor de su amor y de su ternura, no tendrás fuego. Así, ¿cómo podrás inflamar el corazón de los demás con tu testimonio y tus palabras? Y si ante el rostro de Cristo todavía no logras dejarte sanar y transformar, entonces penetra en las entrañas del Señor, entra en sus llagas, porque allí tiene su sede la misericordia divina. Pero ruego que no entendamos el silencio orante como una evasión que niega el mundo que nos rodea. El peregrino ruso, que caminaba en oración continua, cuenta que esa oración no lo separaba de la realidad externa. Cuando se encontraba con la gente, me parecía que eran todos tan amables como si fuera mi propia familia, y la felicidad no solamente iluminaba el interior de mi alma, sino que el mundo exterior me aparecía bajo un aspecto maravilloso. Tampoco la historia desaparece. La oración, precisamente porque se alimenta del don de Dios que se derrama en nuestra vida, debería ser siempre memoriosa. La memoria de las acciones de Dios está en la base de la experiencia de la alianza entre Dios y su pueblo. Si Dios ha querido entrar en la historia, la oración está tejida de recuerdos, no sólo del recuerdo de la palabra revelada, sino también de la propia vida, de la vida de los demás, de lo que el Señor ha hecho en su iglesia. Es la memoria agradecida de la que también habla San Ignacio de Loyola, en su contemplación para alcanzar amor, cuando nos pide que traigamos a la memoria todos los beneficios que hemos recibido del Señor. Mira tu historia cuando ores y en ella encontrarás tanta misericordia. Al mismo tiempo, esto alimentará tu conciencia
de que el Señor te tiene en su memoria y nunca te olvida. Por consiguiente, tiene sentido pedirle que ilumine aún los pequeños detalles de tu existencia, que Él no se le escapan. La súplica es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que solo no pueden. En la vida del pueblo fiel de Dios encontramos mucha súplica, llena de ternura creyente y de profunda confianza. No quitemos valor a la oración de petición que tantas veces nos serena el corazón y nos ayuda a seguir luchando con esperanza. La súplica de intercesión tiene un valor particular porque es un acto de confianza en Dios y al mismo tiempo una expresión de amor al prójimo. Algunos, por prejuicios espiritualistas, creen que la oración debería ser una pura contemplación de Dios, sin distracciones, como si los nombres y los rostros de los hermanos fueran una perturbación a evitar. Al contrario, la realidad es que la oración será más agradable a Dios y más santificadora si en ella, por la intercesión, intentamos vivir el doble mandamiento que nos dejó Jesús. La intercesión expresa el compromiso fraterno con los otros, cuando en ella somos capaces de incorporar la vida de los demás, sus angustias más perturbadoras y sus mejores sueños. De quien se entrega generosamente a interceder, puede decirse con las palabras bíblicas: Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por el pueblo. Si de verdad reconocemos que Dios existe, no podemos dejar de adorarlo, a veces en un silencio lleno de admiración o de cantarle en festiva alabanza. Así expresamos lo que vivía el beato Carlos de Foucauld, cuando dijo: apenas creí que Dios existía, comprendí que solo podía vivir para Él. También en la vida del pueblo peregrino hay muchos gestos simples de pura adoración, como por ejemplo cuando la mirada del peregrino se deposita sobre una imagen que simboliza la ternura y la cercanía de Dios. El amor se detiene, contempla el misterio, lo disfruta en silencio. La lectura orante de la palabra de Dios, más dulce que la miel y espada del doble filo, nos permite detenernos a escuchar al Maestro para que sea lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro camino. Como bien nos recordaron los obispos de India, la devoción a la palabra de Dios no es solo una de muchas devociones, hermosa pero algo opcional. Pertenece al corazón y a la identidad misma de la vida cristiana. La palabra tiene en sí el poder de transformar las vidas. El encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, donde esa misma palabra alcanza su máxima eficacia, porque es presencia real del que es la palabra viva. Ahí el único absoluto recibe la mayor adoración que puede darle esta tierra, porque es el camino que el mismo Cristo quien se ofrece, y cuando lo recibimos en la comunión, renovamos nuestra alianza con Él y le permitimos que realice más y más su obra transformadora. Capítulo quinto. Combate, vigilancia y discernimiento. La vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. El combate y la vigilancia. No se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres sin compromiso y sin gozo. Tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones. Cada uno tiene la suya: la pereza, la lujuria, la envidia, los celos y demás. Es también una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. Jesús mismo festeja nuestras victorias. Se alegraba cuando sus discípulos lograban avanzar en el anuncio del Evangelio, superando la oposición del maligno, y celebraba: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Algo más que un mito.
No aceptaremos la existencia del diablo si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Precisamente la convicción de que este poder maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. Es verdad que los autores bíblicos tenían un bagaje conceptual limitado para expresar algunas realidades y que en tiempos de Jesús se podía confundir. Por ejemplo, una epilepsia con la posesión del demonio. Sin embargo, esto no debe llevarnos a simplificar tanto la realidad diciendo que todos los casos narrados en los evangelios eran enfermedades psíquicas y que en definitiva el demonio no existe o no actúa. Su presencia está en la primera página de las Escrituras, que acaban con la victoria de Dios sobre el demonio. De hecho, cuando Jesús nos dejó el Padre Nuestro, quiso que termináramos pidiéndole al Padre que nos libere del malo. La expresión utilizada ahí no se refiere al mal en abstracto, y su traducción más precisa es el malo. Indica un ser personal que nos acosa. Jesús nos enseñó a pedir cotidianamente esa liberación para que su poder no nos domine. Entonces, no pensemos que es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos. Él no necesita poseernos. Nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así, mientras nosotros bajamos la guardia, Él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias y nuestras comunidades, porque como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8.